Muy buenas noches a todos, gracias de nuevo por estar aquí en mi canal. Ayer el ejército asesinó a Juliana Giraldo, una mujer, un ser humano, y pues esto se da en el marco de una coyuntura terrible de denuncias en contra de la fuerza pública por violar los derechos humanos, numerosos escándalos en este gobierno, volvieron los falsos positivos, chuzadas del ejército, bombardeo a campamentos repletos de niños, violaciones a indígenas, a mujeres igualmente, y pues ya nos habíamos olvidado del ejército porque la policía, institución también plagada de denuncias, y pues a través de todos estos años, pues últimamente se ha descarado, y el pasado 9 de septiembre torturaron y asesinaron a Javier Ordóñez. El pueblo indignado salió a marchar y en contraprestación y en respuesta la Policía Nacional asesinó a otras 13 personas. Pero hay otro problema grave, grave, lastimosamente silencioso por el mundo machista en el que vivimos. Y digo lastimosamente porque hay igualmente feminicidios, hay violaciones, hay abusos de la fuerza pública a mujeres indefensas, a menores de edad. Y pues para hablar de esto y darle la importancia que se merece, he invitado a 4 espectaculares mujeres. Diana Salinas, literata, cofundadora de Cuestión Pública. Gracias, Diana, por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación y saludos a toda la audiencia y a las mujeres que nos acompañan hoy en este panel. Muchas gracias. Gracias. También está Mafe Carrascal, es internacionalista, asesora parlamentaria y activista. Gracias, Mafe. Gracias, Beto, por la invitación y a estas mujeres admirables. Igual, qué bueno compartir espacio con ustedes. Gracias, Mafe. A la valiente Lalis, es periodista y activista, bloguera. Gracias, Lalis, por estar acá. No, Beto, a ti, gracias. Es un gran espacio. Creo que paneles de mujeres también son muy valiosos y son muy importantes. Así que es mi primer panel con mujeres tan valiosas, así que quiero agradecerte por eso. Gracias, gracias. Tenías que estar acá. Y también estamos con Diana Pachón. Ella es abogada especializada en Derecho Penal con enfoque de género y pues actualmente trabaja como abogada en la Secretaría Distrital de la Mujer, pues en la Estrategia de Justicia de Género. Muchas gracias, doctora Diana, también por aceptar esta invitación. Hola a todos y a toda la audiencia, gracias por invitarme y también a todas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, gracias, doctora. Voy a empezar con Mafe. Mafe, lo que pasó ayer fue indignante, pero a través de unos medios de comunicación, exactamente, porque hay que no mencionarlos, la FM, perdón, la FM en cabeza del señor Luis Carlos Vélez, pues sacaron un titular espantoso en el cual se referían a Juliana como si así se hiciera llamar, y a dudar de cuestiones que retrógradas, a cuestiones que pues, probablemente ya habíamos superado en esta sociedad, pero no. Dime qué tienes para decir de ese tema como lo enfocó la FM. Pues yo creo que es lamentable y lo más lamentable es que no solo es la FM, sino que en muchos medios de comunicación todavía en ese tipo de titulares, pero además el tratamiento de las noticias que tienen que ver con personas que han decidido su identidad de género es lamentable, ¿no? Es burdo, es irrespetuoso además. Yo creo que cuando los seres humanos tomamos decisiones libres, los demás debemos pues respetarlas, ¿no? Y ella era una mujer eh, una adulta además, completamente libre para decidir cuál era su identidad, así lo hizo, de hecho estaba casada con un hombre, que es el que vimos en los videos y que me parece lamentable lo que le tocó y lo que le está tocando sufrir a él también. Yo creo que aquí hay varias cosas que debemos cuestionarnos como sociedad. Primero, ¿cuál es ese enfoque de género que hay desde los medios de comunicación? ¿Cuál es la formación que los periodistas están teniendo en sus facultades incluso? Bueno, obviamente si nos vamos más allá, si vamos a los colegios, si vamos que se ha hablado sobre la posibilidad y la necesidad de tener cátedras para los niños y las niñas, que todas tengan este enfoque de género, pero bueno, vamos directamente a los medios de comunicación. Y yo me pregunto, porque hay quienes disculpan este tratamiento de la noticia con que era un periodista regional y con que en las regiones esto se trata de manera diferente. Yo creo que no hay disculpa porque cualquier medio serio tiene editores, ¿no? Y la noticia pasa por una edición. Y si el periodista que tiene a su cargo esa edición
es el editor como tal, pues no tiene una formación en estos aspectos, yo creo que estamos muy atrasados entonces en temas. Y como digo y repito, esto es completamente irrespetuoso con ella, con su familia, con toda la comunidad LGBTI, específicamente con las mujeres trans que han sido víctimas sistemáticamente del abuso policial en todo el país, y en Bogotá lo vivimos todo el tiempo. Las trabajadoras sexuales son, yo no sé si ustedes recuerdan, pero más o menos hace unos 2, 3 meses, más o menos por la 19, vimos videos de los policías golpeando a trabajadoras sexuales trans. Digamos que esto no es algo novedoso, no es algo para sorprendernos, sino sí para alertarnos y para que el país sepa que esta población tiene una expectativa de vida de 35 años, ya sea porque las asesinan o porque se suicidan justamente por el matoneo, por la persecución, por todas las violencias de las que son víctimas. Por el momento creo que puedo decir eso y que definitivamente, repito, sí necesitamos un enfoque de género, temas de género, estudios de género en las facultades de periodismo para que den tratamiento a las noticias como debe ser. Y obviamente también necesitamos que esto se lleve a todos los aspectos de la vida, los aspectos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en absolutamente todos los aspectos, porque tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros y a las otras, y entender que las decisiones que tomemos de manera libre deben ser respetadas. Te dejo una cosa antes, qué pena para cerrar, y es esa necesidad también que tenemos de que en este país una persona mayor de edad pueda decidir en su documento de identidad cuál es su género, y que no sea un notario ni que sea un registrador quien decida por él o por ella. Eso me parece que es fundamental, y que si empezamos por el registro de identidad como tal, tendría que pasar obviamente al acta de función y a cualquier otro registro post-mortem o durante su vida. Y creo que esa es una muestra realmente de respeto en la diferencia de la democracia y a la diversidad. Gracias, Mafe. Tocas un tema muy pertinente que voy a traer inmediatamente a colación, y para eso pues tenemos aquí a la experta, tenemos a la abogada de la Secretaría Distrital de la Mujer en Estrategia de Justicia de Género, la doctora Diana. Doctora Diana, ¿cómo es la problemática en estos momentos, cómo es la coyuntura con las mujeres? Yo la verdad no entiendo por qué se antepone o se continúa con la palabra, con el adjetivo trans, a lo que para mí es una mujer, y por qué tenemos que digamos, mencionar que lo es. No entiendo si para ella y para todo el mundo su género es ser mujer. Claro que sí, pues primero comparto lo que dice Mafe. Yo también lamento absolutamente, pero lo vengo lamentando desde hace muchos años, porque esto solamente visibilizó lo que ha estado guardando mucho silencio, y pues en mi experiencia en particular, sobre todo con la mujer transgénero, la mujer que ejerce actividades sexuales pagas, porque acá en el Distrito Capital tenemos que hablar un poco que el trabajo sexual no es un trabajo sexual, porque el trabajo es algo micro. Realmente con las nuevas tecnologías es actividades sexuales pagas, porque hay distintas formas de ejercer esta actividad. Y es donde más se ha visibilizado el abuso de autoridad por parte de los miembros de las fuerzas públicas. Realmente se ha guardado bastante silencio, pero en particular con la mujer que ejerce prostitución, digamos en esos términos, pues ella es como igual a nada. Ella es la parte de la sociedad que es absolutamente escondida, y que nosotros como miembros de la, y digo nosotros como si fueran miembros de la policía, podemos abusar y hacer lo que se les dé la gana con ellas, como si ellas fueran cosas y no fueran personas. Y en particular como la población transgénero, y Mafe tocó un caso muy particular que yo lo llevé, y es el caso del abuso de autoridad que hubo con las mujeres de la 19. Ellas esa noche, yo lo narro un poco como fueron los hechos, ellas salen corriendo, son correteadas por los policías, pero para ellas es una costumbre estar siendo correteadas por la policía, y un policía a través de impregna una bala en una mujer que realmente daña su prótesis, y este tema de la prótesis tiene mucho que ver con
cómo yo me quiero reconocer, cómo una mujer transgénero se quiere reconocer. Y desde el inicio les dicen siempre, y esto era algo reiterativo que pasaba en secretaría, era que les decían, pero usted es un hombre, compórtese como hombre, usted cómo aparece en su cédula. Usted se llama un ejemplo, Carlos Fernando, pero se quiere llamar Linda, es un ejemplo, ¿no? Porque obviamente pues no puedo hablar con caso concreto, pero eso ocurría. Y casi lo más triste de todo esto es que casi todos estos casos quedan en denuncias en fiscalía archivadas. Realmente no ha habido una acción afirmativa por parte del Estado y en particular del ente de la Fiscalía General de la Nación que se haga una verdadera investigación. Acá en Bogotá en particular ocurre que cuando ocurre un abuso de autoridad, lo que tú debes hacer es colocar una denuncia en fiscalía y a su vez Secretaría de Gobierno entra a investigar. Y aquí vendría personería y otras entidades. Pero cuando llegamos a la realidad, que eso era lo más frustrante para mí en mi ejercicio, era que no llegaban absolutamente a nada. Yo, frente a este tema también que tocaba Mafe, de el enfoque diferencial, estoy de acuerdo que sean los periodistas, pero estoy de acuerdo que sea en todos los ámbitos, incluso desde el portero, porque es el portero de cualquier lugar donde tú entras, pero es que usted es una cosa. Yo tengo un caso particular también con una mujer que entra, no voy a hablar de lugares, pero entra a un establecimiento público a comprar unas cosas y empieza a ser discriminada y la gente cree que la discriminación es la palabra, la discriminación es el acto, la discriminación es la mirada, porque es que aquí estamos acostumbrados a ver a la transgénero en particular como cosa, y no solamente la mujer transgénero, sino hablemoslo también del hombre transgénero. Tengo otro caso que ocurrió ahorita en estos últimos hechos a raíz del caso de Javier, donde empiezan a haber protestas y donde empiezan en particular a haber actos de abuso de autoridad, tanto en violencia física como verbal, con hombres transgénero o ni siquiera transgénero. Mujer que quiere verse como hombre, que me cortó el cabello y realmente tengo mi pareja, soy lesbiana, y realmente fue donde más encontré en particular este sesgo. Realmente los miembros de la Policía Nacional, y voy a hablar en particular de ellos, aunque sé que estamos hablando aquí de la Fuerza Pública, Ejército, con el caso de Juliana, en el caso de la Policía Nacional, ellos han sido bastante reactivos a la sensibilización al enfoque de género y diferencial. Y eso es algo que tienen que transformar totalmente la fuerza pública como tal. Y vayámonos aún más lejos, miembros de la fuerza pública, había un caso de una policía, no sé si lo recuerdan, una policía mujer que fue transgénero y era discriminada absolutamente por la misma policía, o sea, tener el acto de simplemente reconocerme, decir que quiero ser de esta manera, identificarme como mujer, pese a que biológicamente nací de otra manera, es absolutamente irrespetado en pleno siglo XXI y es, para mí, sobre todo, la palabra es increíble que estemos en este siglo y sigamos con el mismo problema y hasta siento que es peor porque es aún más satanizado que antes. Yo siento que el caso de Juliana, ya entrando como en ese tema, realmente no solamente fue el acto del periodista, es que a la transgénero se le sesga porque se le ve como un objeto, una cosa, y fuera de eso es asesinada. O sea, sesgan absolutamente su vida porque no, o sea, ¿cómo decirlo yo? Ellas no son nada. Y el hecho de ser diferente en esta sociedad es ser nada. Y esto no puede continuar. O sea, hay que desensibilizar incluso desde los colegios, porque es que el niño está mirando y le pregunta a la mamá, y la mamá ni siquiera, la mamá, madre, padre, ni siquiera es capaz de abordar cómo explicarle a un niño que las personas tenemos derecho absoluto a elegir cómo queremos reconocernos y a que los otros no nos estén revictimizando. Ayer yo estaba precisamente en una charla de la entidad que hablábamos mucho que cuando empieza una ruta, vamos a poner un ejemplo, ruta en salud, una ruta de me están identificando el policía
si yo me estoy identificando, mi identidad de nacimiento es hombre, perdón, mi género es ser hombre, pero cuando yo voy y me identifico y me digo soy Daniela, pues hombre, dígame Daniela todo el tiempo, pero usted, Carlos Andrés, usted, Carlos, o sea, es Diana, respeto absoluto. Por eso, sí, exactamente, pero tú dices que el problema no es de los medios de comunicación, pero lastimosamente... Es de la sociedad. Es de la sociedad entera, pero por eso de la sociedad. Exactamente, pero refirámonos, y es perfecto ampliar el debate hacia la sociedad. Claro, pero entonces qué pena que me entendí. No, pero refirámonos un poco como tal al titular. Le quiero preguntar a Diana Salinas, que es directora cofundadora de un medio de comunicación importante alternativo como lo es Cuestión Pública, que eso es patológico de los medios de comunicación, querer discernir de la vida de otra persona, dudar y titularlo así como para generar una incomodidad, lo hacen a dolo, lo hacen por culpa, o por, créanme que eso de lo que pasó ayer fue la mitad de lo que más me dolió en el día, me indignó de sobremanera. ¿Qué opina Diana de eso? ¿Qué hay dentro de esa intención de hacer eso? Vale, bueno, lo primero, Beto, es que yo no soy la directora de Cuestión Pública, simplemente soy cofundadora. Bueno, lo de la patología en los medios. Yo estoy de acuerdo tanto con Mafe como con Diana en señalar que aquí es como un reflejo de la sociedad, ¿no? Si tenemos una sociedad que no se aguanta, conservadora, que no se aguanta las libertades, que no se aguanta, ni siquiera en casos de abuso, por ejemplo, o acoso, soporta poner la mirada sobre las mujeres o sobre los hombres abusados o acosados, sino que tiene como una obsesión por el victimario y por respetar sus derechos a la inocencia. Entonces, en este caso, yo no puedo decirte si eso que ellos hicieron lo hicieron adrede, como para irritar. Yo creería que muchas cosas estos medios lo están haciendo para eso, incluso para darles, seguir empoderando a una sociedad de derecha que está en contra de las libertades, y esto es como, este es mi medio, yo me siento porque es que este hombre no es una mujer, ¿sí? Entonces yo siento que podría ser, no lo sé de cierto, no lo puedo afirmar, pero yo creo que hay una gran incitación a esto, ¿no? A indignarnos a los que vemos lo feo, lo horroroso, lo poco respetuoso de los derechos que es ese titular y esa manera de hacer las noticias. Y están los que los aplauden, ¿no? Porque también nos acostumbramos como que el periodismo finalmente termina siendo, yo me siento como periodista de un circo, como, ¿sabes? Como que sueltan los leones, matan a la gente y entonces uno termina simplemente como preso o presa de un show a veces que la misma política está generando. Y esto pues ya sabemos que tiene riesgos altísimos, uno trata de hacerlo bien, aunque es difícil. Y para cerrarte un poco más la respuesta, yo creo que el periodismo en Colombia no ha logrado, a pesar de que tiene una red de mujeres, a pesar de que hay gente haciendo esfuerzos, porque no los quiero minimizar, ni quiero dejar de reconocerlos, pero siento que el general y el grueso no sabe hacer noticias cuando este tipo de hechos sucede, como el asesinato de Juliana. No lo sabe hacer. Y yo te puedo asegurar que no lo sabe hacer en nada, ni en acoso, ni en abuso, ni en asesinato de una mujer que ejerza la prostitución. No lo sabe hacer. Sigue revictimizando, no sabe voltear la mirada sobre hacer periodismo para contar la noticia que allí sucedió, sino que se sigue quedando con la voz oficial de los policías. Entonces, o de lo oficial, que sigue siendo tan machista y tan patriarcal como el mismo hecho. Entonces, yo siento que hace mucha falta que los medios, y esto no es un tallercito de 2 horas,
no. Esto es un ejercicio diario con editores y editoras que ya estén en ese lugar y bajo esa mirada y que sepan dirigir y coordinar a sus periodistas para no poner editoriales así, títulos que editorialicen de esa manera, ni afrontar nos hace tanta falta, yo me siento como haciendo periodismo también con dinosaurios. Entonces, esos dinosaurios tienen que o se actualizan o cambian o vienen otros, porque no podemos seguir así, ¿no? Así es, Diana, tiene toda la razón. Lalis, pero entonces a la gente se indigna por la foto del muerto, pero no se indigna por el muerto. La gente se indigna por los vídeos del CAI, pero no se indigna por los muertos que sucedieron el 9 de septiembre. Entonces, estamos nosotros como participando de ese juego de indignarnos por el titular, pero tampoco por el hecho. Ese es el papel que deben jugar los medios de comunicación y por eso la indignación con ellos. ¿Tú qué opinas, Lalis, también como periodista? Mira, yo creo que me recojo en varias cosas que dijeron mis compañeras que me parecen bastante puntuales. Mafe mencionaba un tema que era sobre el tema de la educación y voy a hablar de esto muy cortamente para responderte la pregunta frente al trabajo de investigación que se tiene que hacer con la responsabilidad ética que tiene y asume un periodista cuando decide dedicarse a esto. Lo primero es la institucionalidad y por supuesto que sigue siendo un Estado patriarcal con unas políticas patriarcales que a pesar de que hagan el intento no la logran y nunca la van a lograr porque no están teniendo en cuenta realmente las realidades de un país diverso como es Colombia. Me parece el colmo tener que discutir en pleno siglo XXI que ni siquiera sepan referirse a las personas de manera respetuosa y sobre todo con falta de empatía frente a las realidades sociales de la gente. Eso es grosero. Las instituciones les hace falta, por ejemplo, a la policía y al ejército, ya que Diana lo mencionaba, que la doctora Diana lo mencionaba, y es el tema de los protocolos. Y ni siquiera cumplen protocolos en términos de movilizaciones. Ellos siguen creyendo en esa doctrina militar horrorosa que es contrainsurgente en el marco de la Guerra Fría, además. Entonces, el enemigo interno y todo esto se convierte en un festival de horrorosidades bien dichas que no construyen, ni protegen, ni garantizan, ni blindan los derechos de la ciudadanía y de ninguna persona. No hay protocolos de derechos humanos. Ellos todavía no entienden de eso, pero eso es básicamente por la educación que se le logra dar a las instituciones. Ahora súmale a eso la categorización o la formación desde el Estado y las ponencias del Estado. Entonces, ¿quiénes nos representan en el Estado? ¿Y quién es el Estado? Entonces, en ese orden de ideas nos encontramos en un gobierno, por supuesto, que no ha sido garante de ningún derecho y que tampoco ha sido garante de los derechos de las mujeres trans, que eso es algo vergonzoso, ni siquiera de las mujeres, o sea, de nadie, ni de los niños, de nada. O sea, acá no hay garantías de derechos en nada. Y eso me parece que debe ser el debate de fondo. Entonces, ante esas dos herramientas que menciono, las instituciones del Estado, el gobierno, pues se le suman los medios que, por supuesto, hacen todo un teatro y todo una cosa horrorosa para seguirle el juego a esos mismos ideales de derecha, que es lo que estoy explicando y lo que bien decía Diana, frente al patriarcado y frente a seguir teniendo un pensamiento machista. Y creo que ese es el problema, es un problema de educación y la responsabilidad de los periodistas tal vez es la desinformación, por un lado, y segundo, el hecho de no educarse correctamente. Y te pongo un ejemplo. Ayer, cuando hablábamos sobre Juliana, nos encontrábamos en un escenario en que la gente ni siquiera sabe diferenciar entre la orientación sexual y la identidad sexual. La gente no lo sabe porque no le gusta aprender o simplemente no les parece que eso tenga que ver algo con la sociedad. Y es necesario porque a veces incluso a uno le toca reconstruirse, ¿no?, en el lenguaje para entender realidades, porque nacimos en un país absolutamente machista. Entonces uno, por supuesto, le toca reconstruirse uno mismo y pues le toca andar, obviamente, pues con cuidado y intentando no lastimar a nadie, por supuesto, porque es un ejercicio complejo, pero eso lo hace uno individualmente. Lo grave es que las instituciones representen algo que el Estado sabe. Entonces, creo que acá el problema son varios, pero lo que sí es que en un país como Colombia, tan godo, me parece sumamente irresponsable que los medios le sigan haciendo propaganda a ese machismo horroroso que lastima y vulnera los derechos de las mujeres trans y que le sigue pasando por encima. Ayer la red comunitaria trans puso un trino, Beto, que me parecería muy interesante leerlo, porque creo que es la realidad de lo que viven constantemente. Y dice,
una cosa así bastante interesante, y perdónenme que se me perdió el trino, pero me pareció que es muy indicado para el momento. Las personas trans morimos 2 veces. Primero, cuando nos matan, cuando nos apuñalan, cuando nos ponen el pie encima del estado negligente. Y segundo, cuando los medios registran las muertes sin reconocer nuestra identidad de género. Y eso es absolutamente cierto, y creo que esa es la batalla que nos tenemos que dar todos, entre la pedagogía, entre la educación y entre el trabajo que se haga individualmente y colectivamente para reivindicar los derechos de las personas y no para revictimizarlas. Beto, discúlpame, a mí me gustaría agregar una cosita acá, y es que yo di por sentado, ¿no? Di por sentado que todos y todas sabíamos que se dice, de hecho la mamá de Juliana lo dice, que ella días atrás le había comentado que los retenes que ella tenía, ella, tengo entendido, era una estilista, y se pasaba mucho entre diferentes municipios del Cauca. ¿Sí? Y en ese momento justamente estaba pasando, iba en carretera, en el momento que pasó esto, ¿no? Pero que ella le pasaba con mucha frecuencia que en los retenes tenía problemas justamente con los soldados, con los militares, por su identidad de género. Entonces siempre le revisaban el mismo caso que ponía Diana hace un momento, Diana 1, Diana 2, entonces Diana 1, Diana Pachón, ella decía, es que siempre hay problemas por la cédula, ¿no? Porque si en la cédula dice un nombre y dice un sexo y no corresponde con lo que ellos están viendo, entonces sencillamente lo juzgan. Por eso mismo es que yo proponía, y creo que es un debate en el que tenemos que entrar, y es que justamente cada persona cuando se hace mayor de edad y va a la registraduría pueda decir cuál es su identidad de género y quede registrada en su documento sencillamente porque quiere, porque así lo siente y porque así lo decide. Y lo otro que les quería decir es que justamente Lalis decía algo muy importante, y es cómo está construida nuestra sociedad. Y al ser una sociedad patriarcal, pues vemos justamente las consecuencias de esto. Y vemos también cómo las creencias personales son lo que media, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Legislan con sus creencias, con su religión, no legislan para la gente, no legislan por los derechos de la gente, por ejemplo, y lo vemos mucho cómo vulneran los derechos de las mujeres, cómo vulneran nuestros derechos todo el tiempo y deciden sobre nuestros cuerpos. Y pasa lo mismo muchas veces desde los medios de comunicación, que tiene también, se supone, una función social, que es la de informar, ¿no? Y lo que hacen y lo que plasman muchas veces son sus creencias personales, pero además también lo que el medio pauta con los gobiernos de turno. Y tenemos que decirlo abiertamente, o sea, en la FM desde la campaña Luis Carlos Vélez se sentó a hacerle una entrevista a carcajadas a Duque, ¿sí? Y sabemos cuál es la relación, por ejemplo, de Néstor Morales con el presidente, y sabemos cuál es la relación de muchos de los periodistas más importantes en las mesas de trabajo de radio y otros medios, con el gobierno, con la pauta estatal y hasta relaciones familiares y de negocios con muchos de los allegados al gobierno. Entonces yo creo que pues aquí hay que ver también eso, y ellos, como dice Diana Salinas, aquí hay una relación en donde esos medios de comunicación necesitan seguir sosteniendo, ¿no? Ellos hacen parte del establecimiento, viven del establecimiento también, viven del Estado y de los gobiernos de turno. Entonces, yo creo que no es que ellos no sepan, porque es que cada vez que ponen un titular es que murió. Ahora dicen que es que resultó muerto, ¿no? Ese es el nuevo eufemismo, resultó muerto. Entonces, ellos saben lo que están diciendo, y nosotros cada vez les hacemos tendencia, les decimos, los evidenciamos, hacemos una cantidad de cosas, pero lo van a seguir haciendo porque esa es su misión. Entonces, por eso es que yo siempre te aliento, Beto, por eso siempre aliento a Lalis, por eso aliento a todas las personas que tengan un canal de comunicación, a Diana, obviamente, desde cuestión pública. Todos estos medios, entre más fuertes sean, entre nosotros más fuertes seamos comunicando, más equilibrio informativo va a haber, porque esta gente no va a dejar de hacer eso. Exacto. Yo sé que... Perdón, Diana. Sí, yo quería señalar aquí lo siguiente, y es que estoy de acuerdo de nuevo con todas, realmente. Y creo que estamos de acuerdo en lo fundamental también. Pero yo no quiero dejar de señalar que yo veo aquí dos cosas que se juntaron, hagan de cuenta, como dos ríos que desembocaron a un río de muertos muy dura. Y yo tengo la sensación de que aquí hubo como una ejecución a una persona como si fuera un régimen nazi. Es que yo no puedo evitar
tener ese dolor y esa sensación en el que, digamos, veníamos de sufrir, veníamos como si fuera en pasado, pero por nombrar, digamos, la seguidilla, de tener que soportar el asesinato a líderes, hombres y mujeres de los territorios, por defender territorios. Esto se amplió al abuso policial, que vemos como el abuso policial en este momento tiene un récord más o menos de 15 personas asesinadas en 2 noches. El número puede variar, podemos no estar de acuerdo en el número, pero más o menos. Y pasamos a un tema de la fobia, ¿no? También pasamos por un tema racial, porque en el Valle del Cauca hubo el asesinato de 5 menores de edad, 5 niños de afros, de Cali. Entonces, tenemos como que se van sumando, ¿sabes? Todas las comunidades se van sumando, todos los ciudadanos se van sumando, y yo lo que siento es que, y por ahí vi un trino, es que ya vienen por uno, o sea, como que ya nada me garantiza salir a la calle, y seguramente no demora en salir también una tendencia de fobia en contra de Juliana, porque así es, así operan estos aparatos y estas bodegas, en donde le hacen decir a la gente, ay, pero mira que él tal cosa, como lo hicieron con Javier Ordóñez. Él era peleón, él era tomatrago, todas estas cosas que salieron a decir, a inventar, además, porque nadie de la familia sostiene que él haya sido pues como el problema, un problema social, ¿no? Entonces, yo siento que se juntaron esas dos cosas, que en este caso estamos hablando de Juliana y su lugar trans de mujer, y las fobias, por supuesto, Mafe lo nombró, la mamá salió a decir que ella tenía un problema con el ejército y con ese retén, porque como su nombre parecía como hombre, el nombre de un hombre, entonces no se correspondía, entonces bueno, ella tenía líos allí y ya lo había manifestado. Entonces aquí lo que hay es una ejecución que seguramente tenemos indicios para decir que hay un tinte de fobia, y además se suma a este rosario de muertos que tenemos en 2020. Y no deja de ser abrumador y aterrador, de verdad. O sea, es como Publimetro sacó un trabajo muy bueno hoy, y lo quiero decir aquí, es súper fácil. Llevamos en el 2020 61 masacres, y saca el mapa de todos los lugares. Básicamente es todo Colombia, a excepción de los departamentos que quedan hacia el llano y hacia la parte de abajo de Colombia, pero de toda su mitad transversal hacia arriba, casi todos los departamentos ya suman masacres. Entonces, es muy fuerte. ¿Y Muy Bogotá? fuerte, Beto. Y Bogotá ya tiene la masacre, ¿no? Y desde el 2016 hay yo quisiera tomar la palabra. Diana. Beto nunca puede hablar cuando estamos nosotras. No, es que yo entiendo que Mafe se tiene que ir. Entonces, solamente Mafe, respóndeme muy corto para pasarle a la pregunta a Diana Muñoz, que ella es la que trata el tema jurídico. Ya como pasando al tema de algo que la gente está tratando como casos aislados. Sí. Los abusos de la policía a las mujeres en los CAIs. En febrero se presentó una violación en un bus, luego en abril se dio otra violación en Cali, en un CAI, y luego los marcos en esta. ¿Eso se está silenciando? ¿Así es de grave el problema? Porque hablamos de abuso policial a los hombres, sí, y a los 13 muertos, pero ¿qué pasa con el abuso a las mujeres, Mafe? Mira, yo sí creo que se está silenciando. A mí me gustaría antes que nada decir que desde el 2016 ha habido 639, y a eso sumémosle los 15, los 14 recientemente, 639 personas asesinadas por la fuerza pública, específicamente por la policía en todo el territorio nacional, y creo que esto es pues lamentable. Ahora sí vamos a los nichos específicos. Hablamos obviamente de las mujeres trans, de las que ya hablamos, pero también en general es de todo nuestro género.
porque además cuando ustedes van a ver a los vendedores informales, a quienes también persiguen de una manera absurda, no sé si vieron el caso que Claudia López se acaba de disculpar justamente con un chico, con Oscar Yesid. Oscar Yesid, además de ser un joven que sale a marchar como cualquiera de nosotros o de nosotras, es un vendedor informal, él trabaja en la calle con su mamá y entonces él también sabe lo que es no solamente ser reprimido en una marcha, sino también ser correteado por la policía todos los días. Y gran parte de la población de los vendedores informales está conformada por mujeres, la mayoría son mujeres. Y las mujeres vendedoras informales, además de ser cabeza de hogar muchas veces, también ellas son cuidadoras, cuidan niños o cuidan abuelos, ¿no? O cuidan personas en condición de discapacidad. Entonces tienen una cantidad de condiciones que las hacen más vulnerables, ¿no? Ahora, hablemos específicamente del acoso y del abuso sexual. Yo creo que hay un tema del que hay que hablar y es el enfoque del entrenamiento de la policía que tiene mucho que ver con contraguerrilla, ¿no? Y entonces este enfoque, ellos salen prácticamente, miren lo que vimos, salieron a matar, pero además la manera de reprimir a la gente tiene mucho que ver con esa manera también del ejército de hacerlo en la guerra. Y la violencia sexual ha sido usada y el cuerpo de las mujeres ha sido usado como arma de guerra. Y en las ciudades se hace. Y la manera de reprimir, de intimidar, de callar muchas veces a la gente y específicamente a las mujeres que salen pues a marchar, a exigir, a protestar como debe ser, como todos lo deberíamos y todas lo deberíamos hacer, pues es también con ese acoso y con esa violencia sexual. Acuérdense cuando pico y género durante la pandemia, el miedo más grande de las mujeres era a nosotras quedarnos solas en el espacio público, tener que salir a hacer una diligencia y saber que eran los policías quienes nos iban a cuidar. Miren, cuando yo tenía más o menos creo que unos 6 años, me quedó tan marcado eso en una estación de policía en Bogotá, violaron a una niña de 6 años. Y esto sigue pasando, esto es una práctica recurrente que yo creo que tiene que ver con todos los problemas, incluso de salud mental, en el reclutamiento, a quién se lleva a la policía, a quién se lleva a prestar servicio militar, bajo qué tratamiento y qué vejámenes, porque los matan psicológicamente, los humillan, les meten este tema de la doctrina del enemigo interno, donde la gente que deben cuidar no es la gente a la que deben proteger, sino es su enemigo. Entonces los estudiantes son los enemigos, las mujeres trans son los enemigos, el vendedor informal es el enemigo porque está en la calle y el espacio público no le pertenece, obvio que le pertenece, a todos nos pertenece, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tenemos que mirar esto de una manera más estructural, por eso estoy de acuerdo también cuando, digamos, hablábamos de la educación, ¿no? Y del enfoque de género transversal y el enfoque en derechos humanos, la cultura de los derechos humanos tiene que ir no solamente en la sociedad, en los periodistas, sino lo que decía Lalis, desde la formación y el entrenamiento que les estamos dando a ellos. Entonces sí debe haber una reforma general, tiene que ser de una doctrina de seguridad para cerrar, pero con este gobierno no la vamos a tener, Beto, compañeras, no lo vamos a tener, pero lo que sí podemos hacer es desde el Congreso y desde diferentes iniciativas y empujando, por lo menos tener ciertas reformas que nos permitan, por lo menos, repito, impedir que más personas sigan siendo asesinadas por ciertas maniobras que están acostumbrados a hacer. Por ejemplo, el uso del bolillo para pegarle en la cabeza, así murió Anderson Arboleda, así lo asesinaron, ¿sí? Con bolillazos. Las armas cinéticas, que por fortuna acaban de sacar las escopetas de 12, ¿cómo es que es? De calibre. Pero hay muchas otras armas cinéticas, ¿no? Por ejemplo, las que le quitan los ojos a los jóvenes todo el tiempo, ¿sí? Hay otras maniobras, como por ejemplo el estrangulamiento, también le ha quitado la vida a muchas personas. Entonces, todas esas maniobras las podemos ir aboliendo. Y perdónenme la cuña, perdónenme la cuña que voy a hacer, pero nosotros radicamos desde la UTL, la Unidad de Trabajo Legislativo del representante de Asprilla, recientemente un proyecto de ley que esperamos de verdad de corazón, porque nosotros hemos estudiado el tema, hemos seguido los procesos, hemos acompañado a las víctimas desde hace un muy buen tiempo, digamos, no es de ahora, y necesitamos el apoyo ciudadano, porque las mayorías del Congreso son gobiernistas y las mayorías del gobierno van a seguir
apoyando y legitimando las violencias provenientes de la fuerza pública. Y eso es lo que a ellos les interesa sostener. Y si nosotros y nosotras no nos organizamos y no nos movilizamos para por lo menos salvarle la vida a más muchachos en lo que queda, porque lo que nos queda estos 2 años es resistir, pues entonces vamos a seguir velando, jóvenes, y vamos a seguir velando y vamos a seguir acompañando, lamentablemente, mujeres a las que sigan violando, niñas a las que sigan violando. No solo las violan en la policía, recordemos lo que pasó con el ejército, con los soldados. Así es. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, Beto, y sabes que te apoyo en esto que estás haciendo. Hay que seguir adelante, repito. Lalis, Diana, otra Diana, muchas gracias por todo. Gracias por el Gracias, espacio. Mafe. Gracias, Mafe. Esta noche Mafe va a estar con Levi Rincón, así que pues la podemos... Ah, no, Mafe no, Diana Salinas, perdón, Diana Salinas. Nos vamos turnando, nos vamos Nos rotando. vamos a turnando, sí. Ok. Chao, Mafe, cuídate mucho. Ya, cuídense. Gracias. Chao, Mafe. Doctora Diana, le quería preguntar precisamente lo que hablábamos con Mafe, ya objetivamente y pragmáticamente, ¿cuál es el índice de impunidad en estos casos de denuncias a la policía por casos de abusos a las mujeres? Muy concreto, es bastante alto. Quedan impunes casi la gran mayoría de casos porque es que a uno le exigen como víctima que cuando vas a iniciar esta acción tienes que saber el número de la placa, tienes que saber dónde estaba, cómo, tome la foto. O sea, cuando uno es víctima de una violencia no tiene ni idea de cómo está eso porque el cerebro está en un choque de una violencia. O sea, ¿cómo le vienen a exigir eso? Para ir lejos, tengo un caso reciente donde una mujer intenta denunciar y le dicen, pero usted no puede venir acá a medicina legal porque aquí hay policías y usted va a ir en contra de la policía. Puede decir cosas fuertes. La misma policía estaba mandando derechos de petición en los días de los sucesos de estas violencias que hubo acá, estas marchas, protestas, que quienes han llegado como víctimas de casos de violencias por parte de miembros de la policía. Sí. Entonces aquí hay una persecución absoluta cuando una persona quiere denunciar y hay una barrera grandísima de que la gente no puede denunciar, las personas en general, cuando van a denunciar, porque esto sí no es de género, sino es en general, la policía la persigue. Es como lo que hablaban del patriarcado por parte de los miembros de la fuerza pública y como si uno no tuviera derecho a denunciar. Y lo segundo es que uno no tiene el número de la placa. A veces los mismos miembros de la policía se lo esconden con toda la intención. Y quería solamente anotar algo frente a esa pregunta, es que realmente les da miedo denunciar. Es que no es solamente la impunidad, es que yo prefiero no denunciar porque es que si yo denuncio está en riesgo mi vida. Y aquí no hay unas verdaderas medidas de protección y en eso es lo que también tendría que apostarle más el Estado. Así es. Doctora Diana, le quería preguntar a Lalis sobre la respuesta que usted me dio, que entonces el problema de los abusos de policía también hace parte, Lalis, de ese régimen machista que todavía lastimosamente impera, del que hacemos parte muchos, porque yo aquí no me las voy a dar de feminista porque tengo mucho que cambiar todavía en mi vida y lo comprendí así desde que pues entiendo que el feminismo debe hacer parte de la revolución para cambiar a la sociedad completa. Pero entonces, Lalis, ¿crees que los abusos de la policía hacia las mujeres hacen parte y la responsabilidad o el origen es del sistema opresor y patriarcal? Sí, mira, cuando nosotros hablamos de doctrina militar en el que no hay pocas garantías de derechos humanos, hay pocos protocolos, entonces estamos abarcando unos temas bastante extensos que se tienen que coger con cucharita, pero digamos que básicamente el ejército en palabras más, palabras menos, los lemas del ejército y la doctrina que decía ahorita que era en el marco de la Guerra Fría, los convierte en seres que se sienten poderosos desde la misma doctrina. Entonces, Dios y patria, y la patria la defiendo yo, y yo soy un putas, y perdóname la palabra porque nos desmonetizan el video, pero digamos que en este sentido nos encontramos con que son sujetos que ejercen control y poder, y entonces en ese aspecto de educación y doctrina, creen que tienen la capacidad de pasarle por encima a las mujeres, que es este caso específico del que estamos hablando.
Entonces es por eso que uno escucha, es que las mujeres en la policía les va bien porque los mandan administrativo. A las mujeres les va bien en el ejército porque los mandan a administración. Y desde ese entonces se comprende que el hombre es más poderoso desde la misma educación que la mujer, por la educación, porque no hay otra explicación básica para que nosotros podamos entender los lineamientos en los cuales está sometido el ejército y la policía para cometer este accionar tan violento y tan repudiable. Pero ahí hay otro tema entonces que lo mencionaba la doctora Diana que me parece interesante. Y es, yo estoy preocupada y concuerdo absolutamente con Diana Salinas cuando dice una cosa que me parece muy puntual y es, ¿en qué momento estamos ahorita? Porque si yo te doy la definición exacta de dictadura, es la acumulación de poder de quien lo ejerce, de quien ejerce la dictadura. Y nos encontramos en el escenario ejemplificado en lo que la doctora Diana estaba diciendo. Entonces, una denuncia en fiscalía y la misma policía va a fiscalía a mirar quién es el que pone la denuncia. Entonces, acá no hay justicia, acá no hay verdad, acá tampoco hay reparación. O sea, los procesos que se están llevando ahorita desde la policía y desde el Estado son absolutamente dictatoriales. Están allanando casas, están llevando a los muchachos, estamos sufriendo de perfilamientos, nos están chuzando. Fuera de eso, están llegando a niveles que yo de verdad ya considero que esto no es normal. Y ahí sí, perdón la cuña que voy a hacer acá, pero no podemos seguir esperando normalizar esta situación. Yo estoy muy preocupada porque lo de Julián ayer es solo lo que sigue pasando todos los días. ¿Cuántos indígenas han muerto? ¿Cuántas mujeres indígenas han sido violadas por el Ejército Nacional? ¿Cuántas personas fueron asesinadas en Bogotá en una masacre porque fue una masacre? ¿Quién respondió? Nadie respondió. Y la dictadura también, en este sentido del poder que tienen en las instituciones, se da notoriedad, o sea, se nota en que ya desacatan hasta los fallos de la Corte, están deslegitimando y desacreditando la Suprema Corte con un cinismo que es horroroso. O sea, acá no hay derechos humanos, acá no hay vida, acá no hay garantías de educación, acá no hay garantías de absolutamente nada. Se gastaron la plata del FOME en Avianca, pero eso es otro debate. Sin embargo, quiero que entendamos en este momento que acá solo priman los derechos de los empresarios, de la cultura machista que cree que el ejército sigue siendo lo más poderoso y la policía, y no con esto quiero decir que quiero que se acabe la policía, porque evidentemente no, pero sí hay que reconfigurarla, y quienes salimos sobrando somos la sociedad civil, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los periodistas independientes, en fin, creo que estamos en un momento en el que o hacemos algo, jurídicamente hablando, instancias internacionales, o si no nos movemos, nos matan. Sí, Liz. Le quiero preguntar a Diana por ya las soluciones. ¿Cómo elevar estas conductas de la policía hacia las mujeres como algo realmente grave? Y esto es, pues, lamentable que sean casos aislados, porque, repito, casi la misma pregunta que le hice a Lalis. Solamente hablamos de los abusos a Javier Ordóñez, la muerte de Javier Ordóñez, solamente hablamos posteriormente de la muerte de las 13 personas, pero no hablamos de los abusos a las mujeres. Exactamente 12 denuncias en el CAI de San Diego, en el CAI uno de los CAI del centro de Bogotá. Entonces, Diana, soluciones, ¿cómo hacer visible esto? ¿Cómo acabar con este régimen de, digamos, de no importarnos este tipo de asuntos de violaciones a las mujeres? Pues lo primero es una reestructuración a los miembros de la fuerza pública, y hablemos de... Perdón. Bueno, era para Diana Salinas, pero entonces ahorita... ok, es que no fuiste... La doctora, no, sí, las hay dos Dianas, sí, era para Diana Salinas, pero inmediatamente la misma pregunta para usted, doctora. Ok, Beto, pues mira, yo creo que no sé soluciones, pero lo que yo sí creo es que ese lema de no callar es más fuerte que nunca. Es decir, es importantísimo no parar de visibilizar absolutamente todo lo que nos pasa. Y yo creería que por lo menos así ha sido por parte de Cuestión Pública, cuando decidimos entrar a documentar y reportear la masacre del 9 y el 10 de septiembre. Para nosotros fue fundamental, por ejemplo, hacer toda la reportería, todo el chequeo, toda la verificación, hacer todo, pero la manera de sacarlo y de publicarlo
es una manera que le da todo el lugar al testimonio de los familiares y al testimonio de los testigos. ¿Esto para qué? Esto es para que dejemos de estar pensando que si la fiscalía entonces no declara un culpable, entonces aquí no hubo policía culpable. Y cuando lo vemos en los videos, está más que dicho. Entonces, el periodismo no puede hacer parte del silencio, no puede en este momento la asepsia, yo le llamo eso la asepsia del lenguaje o la asepsia de los procedimientos y la rigurosidad que tenemos, la estamos teniendo de cuenta como cuando haces un vestido, pero por detrás. Para sacarlo, estamos mostrándole a la gente, mire, esto fue lo que pasó y no le vamos a dar más vueltas. Aquí no vamos a decir que entonces vamos a ver si la policía es culpable o no. No, ni siquiera estamos pensando en que la fiscalía haga justicia porque creemos que no la va a ver. Ahora que Diana Pachón decía que imagínense con las denuncias de estos casos, de los casos de las mujeres trans y las mujeres que ejercen la prostitución. Si no pasa nada, pero nada, con las denuncias de abuso y acoso. No pasa nada con las denuncias de abuso policial para hombres y mujeres. No va a pasar nada. Y lo que tenemos es como, es como la evidencia de un Estado que le cuesta mucho trabajo ante un gobierno con tintes de dictador. Le cuesta mucho trabajo operar. Digamos que tenemos en este momento una democracia en vilo. Y ante esa democracia en vilo, yo prefiero hacer la de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Salir todos los jueves con un pañuelo a exigirle al dictador que devuelva a los hijos. Entonces, el periodismo, yo creo que hay que hacer lo mismo. Hay que seguir evidenciando, visibilizando, así nuestra voz se escuche, no se escuche, lo que sea. Seguirlo haciendo y para mí, por ahí es el camino. Gracias, Diana. Doctora Diana, entonces, una de las soluciones que dicta Diana es a través de los medios de información, a través de la rigurosidad y de cierta u otra manera a través de la manifestación. Pero, ¿por qué la justicia no opera? Entonces, para allá va mi pregunta. ¿Esa sería la solución? Porque usted es una de las encargadas de que se haga justicia en esos casos. Pero entonces, eso no está funcionando evidentemente. Yo pienso que lo primero es que hay que, aparte de lo que había dicho de realmente reestructurar los miembros de la fuerza pública, que haya una desensibilización frente a esto, que realmente ejecuten los derechos fundamentales de las personas, que los respeten, que sean más sensibles. Había un punto que hablaban de la inversión en salud mental, estoy totalmente de acuerdo porque ellos también son personas que están inmersas en unas condiciones agresivas. Y realmente se debe también buscar esa sensibilización a ser humano, porque es que realmente no están siendo humanos, sino están siendo agresivos porque han sido agredidos igualmente. Pero más allá de eso, creo que hay que buscar un plan para que se proteja a la víctima y que la víctima no sea revictimizada, porque yo quiero denunciar, pero me voy a tener que ver con los mismos miembros de la fuerza pública que me han sesgado, que han vulnerado un derecho, porque aquí vamos a hablar de distintos derechos fundamentales, puede ser violencia verbal, física, y lo otro que también yo he evidenciado mucho es que ellos tienen su lugar silencioso y son desafortunadamente los CAI de la policía. Entonces también tiene que haber seguridad para el ciudadano, el manejo de cámaras, porque es que resulta que si bien es cierto, para poder denunciar necesito unas pruebas, pero las pruebas también están en las cámaras. Pero resulta que hay que articular más, pero hay que hacerle una inversión a la víctima para que la víctima no tenga que hacer una inversión, digámoslo, económica, buscando un investigador particular para poder hacer justicia como es, sino que realmente haya una gratuidad y unas garantías suficientes para que lo que decía Diana Salinas es, no podemos quedarnos callados, pero para no poderse quedar callados lo mínimo es que yo también tengo que tener protegida mi vida, porque si no, pues yo tampoco voy a denunciar, porque es que parte de lo que nosotras hacemos en Secretaría Distrital de la Mujer también se llama acción sin daño. Una cosa es tener un derecho y otra cosa es materializar un derecho sin que se vulnere la vida misma.
Entonces, en eso es en lo que más hay que invertir. Yo estoy de acuerdo en decir soluciones como tal no hay, pero son las sugerencias que yo veo desde lo material y que se podrían hacer. Exacto. Yo quería decir algo allí. Sí. Yo vengo pensando en la idea de, yo sé que esto es difícil, pero en una de esas es posible. Yo creo que una entidad como la policía, el ejército, el ministerio, hablemos de toda la fuerza pública, ¿sí? Nosotros venimos de un posconflicto, venimos de unos acuerdos, digámoslo así, de firmar unos acuerdos, de estar en vilo por el gobierno actual, pero yo creo que hace falta como hacerle una auditoría a estas instancias de la fuerza pública, como los CAI, lo que tú acabas de nombrar, porque el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, salió a decir que resulta que los CAI son un éxito, que llevan más de 30 años operando y que son un éxito, o sea, entonces, ¿bajo qué medida y regulación él dice que es un éxito? Si lo que encontró Cuestión Pública después de hacer su reportería es que los CAI, entre otras cosas, son lugares sistemáticos de tortura hacia los jóvenes de los barrios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, encontrar que había jóvenes que entraban con nosotros a hacer las fotos y decían, mira, aquí fue, en este asiento es donde me torturaban, en este asiento es donde me ponían choques eléctricos con agua y cables, en este sitio tal cosa. Entonces, ¿dónde está una verdadera auditoría a esto, a los CAI, a su éxito real y las tareas y misiones que tiene de aquí en adelante? Porque tiene unas misiones. Yo no soy, o sea, no sé si la solución sea acabar con la policía, la verdad que no, creo que no, pero sí es importantísimo que replanteemos otra policía posible, otra policía para el ciudadano, y que no sea ni una policía ni unos militares se ha dedicado a matar a un enemigo que está en el ciudadano, ¿sí? Como si nosotros fuéramos los enemigos de ellos. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio. Esto viene de los años 70, de esto de torturar jóvenes en los CAI, y la policía, esto viene desde hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Tenemos generaciones perdidas por esto, silenciadas, no dicen nada, no van y denuncian, no hacen nada. Entonces, yo creo que hace falta, no sé si sería posible esto de manera nacional, que se hicieran unas auditorías, así como se audita todo se audita, todos los contratos, todas las entidades, se les pasa el examen, pasémosle un escáner, y no para acabarlas, sino para hacer posible otras prácticas y otras generaciones de policías y militares que lleguen dispuestos de verdad a construir porque el ejercicio, y eso sí es real, el ejercicio que se le deja a los policías y a los militares de matar en nombre de nosotros, porque ese es el ejercicio de ellos, o sea, ellos tienen licencia para matar y para protegernos en nombre de la patria y en nombre para proteger territorio, ellos tienen ese monopolio de la violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ese monopolio de la violencia cambia, muta, porque estamos con un acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para que esa ciudadanía que está esperando también una actuación diferente de la policía, pues efectivamente la tenga y no termine víctima de ellos? Exactamente. Diana, antes de preguntarle a Dali sobre qué es lo que está fallando con la manifestación, quería decir lo primero que decía la doctora Diana sobre el tema de las cámaras en los CAI, que también lo dijiste tú, Diana, es que en el proyecto que está radicando Inti Asprilla, ahí está regulando ese tema. Si un CAI, como dijo el general, cuesta 600 millones, 400 millones de pesos en Colombia, es imposible que esos 400 millones nos saquen un milloncito para ponerle una cámara a ese CAI. Lo segundo que tenía para decir, que antes de que se fue Mafe, es el tema de la violación de una niña de 9 años en el CAI, creo que se llamaba Alemania, que ya no existe. Es que en ese momento, en el año 93, se replanteó acabar con la Policía Nacional. Inclusive fue ánimo voluntario que en un propio decreto impulsado por el Ministerio de Defensa se hizo una operación limpieza dentro de la Policía Nacional. Y en ese entonces, ustedes no se acuerdan,
un lema que existía en la policía en el año 95, 96, el cambio es para todos. Ese lema que tenía la policía era fundamental porque lo que querían era cambiar esa imagen por los antecedentes en Medellín con el bloque de búsqueda. Yo soy hijo de un agente del Estado, de un oficial de la policía asesinado, y en ese momento recordaba cómo mi papá pues vivía con la zozobra de que de pronto lo fueran a retirar por alguna investigación. Y bueno, mi papá sobrevivió a esa purga que se dio dentro de la policía en el año 93, después de la violación de la niña en un CAI, que a propósito era hija de otro policía. Entonces, todos estos cambios, ¿por qué la manifestación está fallando? Y ya esto hago la última pregunta ya para ir. ¿Por qué siempre programamos marchas para este día y no para partir de este día? Por lo menos hacemos lo que está proponiendo Diana, lo que hicieron en Argentina. Por lo menos programemos, oiga, marchemos todos los viernes a las 6 de la tarde, pero no, eso es cada 10 días o cada 20 días y nos tomamos fotos muy bonitas y no pasa nada. ¿Cuál es la solución, Lalis? Claro, yo estoy de acuerdo, digamos, con el tema que planteas frente a las movilizaciones que son bastante apagadas. Pero creo que, mira, el escenario clave o el análisis que uno hace es, desde el 21N se venían generando unas movilizaciones masivas y resultó que hubo un auge y luego todo se apagó por la época primero y segundo porque se dijo que ya se había negociado, yo no sé con quién, pero que ya estaba todo bien. Entonces se apagaron los ánimos de la gente y nos encontramos con la pandemia. La pandemia agudizó problemas sociales, nos dimos cuenta que ya no era solo un sector de la población, sino que mucha gente se sintió identificada frente a perder su trabajo, frente a no recibir una renta básica, frente a pisotearle sus derechos, frente a los vendedores informales. Bueno, digamos que recogió más sociedad civil frente a la indignación y el clamor popular. Y ya después de eso pasamos a un estallido social que fue cuando mataron a Javier Ordóñez, la policía, porque lo asesinaron. Entonces, en ese sentido nos encontramos con que ahí nadie tuvo que organizar nada, la gente salió. Y mira que la gente salió a rechazar la institucionalidad representada en un CAI. O sea, la gente no salió a matar policías, la gente salió a rechazar la institucionalidad representada en un CAI, que además es un centro de tortura. Y eso ya creo que todos lo tenemos absolutamente claro. Entonces, hay de este lado una desorganización, pero también hay un temor, porque todas las movilizaciones terminan estalladas. Todas las movilizaciones terminan con personas torturadas, con personas lastimadas, salimos todos con gases y los ojos hinchados porque la policía nos bota sus bombas aturdidoras, sus gases lacrimógenos. Entonces, digamos que hay un nerviosismo de la gente al salir y a quedarse en la calle resistiendo. Entonces yo creo que el aire que necesitaba un poco era el fallo que dio la Corte hace unos días, que me parece puntual, menciona 3 cosas claves y una de esas es el protocolo del SMAT, controlar con protocolos el SMAT, que creo que es una parte fundamental de la situación, pero la gente no resiste es por el miedo. Digamos, claro, una parte es la desorganización, pero también otra es el miedo porque nadie es garante de nada. Mira, me preocupa porque salir a una carretera ahora es peligroso. Porque me encuentro un militar y sinceramente les digo, yo no siento ningún tipo de confianza con que me pare un militar. Me para la policía en la calle y no tengo ni 0 de confianza, ni 1 de confianza con la policía. Entonces, digamos que en ese escenario nos encontramos en que o nos organizamos como sociedad civil, las organizaciones, yo no sé si los partidos, la verdad no sé y no me importa, pero digamos que las organizaciones sociales, la gesta ciudadana, el clamor popular, tiene que seguir resistiendo desde las calles, pero que al menos alguien nos garantice que no se va a levantar de manera violenta como lo han estado haciendo. Entonces, la alcaldía distrital, o sea, Claudia o el que sea, tienen que garantizarnos que no va a pasar eso. Pero entonces ahí ya es cuando entra el otro tema de los medios de comunicación y la desinformación y sobre todo la manipulación para deslegitimar el accionar popular. Entonces, si es necesario, yo estaba pensando que en épocas de paz, digamos en épocas del acuerdo de paz, épocas de paz nunca hemos tenido, pero en épocas del acuerdo de paz, hicimos una gran movilización para el 2016, que fue la gran movilización de los jóvenes, y se gestó un campamento por la paz. Yo creo que varios lo recordamos. Entonces, yo sí creo que esa es una también de las soluciones. Diana tiene razón en que cada uno tiene que tener su forma de actuar y su forma de lucha frente a la resistencia que se haga, ya sea organizada, ya sea individual, ya sea colectiva. Y es ahí donde entran los jóvenes que resistimos desde la calle, los medios independientes que lo hacen como
forma de informar, de visualizar, de mantener esa memoria y de reconstruir la memoria de las situaciones, porque en realidad el periodismo es eso, contar historias, que es fundamental, y los abogados desde lo que puedan hacer con sus tutelas, explicándole a la ciudadanía los métodos que se pueden usar, y creo que eso es la solución que yo le veo, y es que necesitamos seguir resistiendo desde el lado en el que estemos, y si no, nos van a pasar por encima. Gracias, Lalis. Yo Doctora, quería decir algo ahí sí, con respecto sí, a la ley. Juro que no me demoro. no. Eso que dice Lalis al final es, bueno, todo muy bueno, pero al final es clave. Sí, los abogados y abogadas y organizaciones civiles que propenden por los derechos humanos no retoman el trabajo que estamos haciendo los medios independientes, quedamos como en balde. Eso tiene que ser una acción en cadena. Y no significa entonces ahora que nos llamen, nos digan, ay, podemos poner la demanda sobre, ponerle, no sé, es lo de la más. No, háganlo. Nosotros, Cuestión Pública hace su trabajo de tal manera que lo coja desde un fiscal, un juez, un abogado, ahí tiene las pruebas, montamos absolutamente todo el detrás, todo para que cualquiera lo pueda agarrar y chequear, probar, verificar, hacer. Si le queda faltando algo en el camino, pues nos llaman y buscamos la manera de proveer información, más información. Pero hago aquí un llamado expreso a estas organizaciones y a los abogados para que retomen estos trabajos que hacemos. No podemos ponernos los periodistas de Cuestión Pública a hacer además un trabajo de litigio estratégico porque no nos queda el tiempo, o sea, la verdad no nos da, pero ellos sí podrían hacerlo y ahí está el material y lo hacemos también, no solo pensando en los ciudadanos, no solo pensando en la denuncia, sino que lo hacemos pensando en que lo agarren. Entonces, nos encantaría, ahí está, y está para todos, porque el periodismo es para todos y todas. Gracias. Le queda la última reflexión para la doctora Diana, desde su trabajo ahí en el campo de batalla jurídico, que es donde pragmáticamente se lleva esta lucha, se reciben todas este tipo de denuncias. Y pues la idea principal de este foro, que era llamar la atención de algo que en lo absoluto tiene que ser silencioso, y es el abuso a las mujeres por parte de la fuerza pública. Una reflexión sobre la solución, sobre algo positivo que nosotros podamos, digamos, esperar de la fuerza pública para que la situación por lo menos mejore. Pues yo estoy de acuerdo un poco con la reflexión que hizo ahorita Diana Salinas respecto a que hay que trabajar interdisciplinariamente, sobre todo en estos casos de abuso de autoridad, con visibilizarlo con redes. Créanme que cuando la red social visibiliza, a pesar de que el elemento material probatorio no esté, se genera un ruido de tal manera que el ente jurídico empieza a tenerlo en cuenta. Yo también creo que la reflexión es que reestructuren los miembros de la policía y en general la fuerza pública tiene que reestructurarse y tenemos que trabajar de manera unida, no que lo que decía Lalis, yo estoy viendo a un policía y creo que a mí me pasa lo mismo, me da miedo. Y si veo a alguien del ejército me da más miedo. O sea, yo no puedo seguir pensando, porque la fuerza pública tiene que existir, ese ente tiene que existir, pero tiene que reestructurarse. Y con respecto a las denuncias, yo os invito a toda la comunidad a que no lo calle y a que tenga toda la fuerza, y yo creo que la fuerza también va conforme con la unión, y la unión va con las distintas disciplinas, y en este caso sí sería el periodismo, quien puede ayudar mucho, apoyarse mucho en los distintos entes. Yo sí invito mucho a la comunidad que cuando denuncia nunca se le olvide que puede denunciar de manera por internet, en el correo de fiscalías, que uno que funciona perfecto es sandra.barragán@fiscalía.gov.co, que la haga por escrito, que no le tenga miedo, que es que la gente le dice que no tiene todos los elementos, que articule en este caso en distrito con personería y con las distintas entidades, pero que empiece a buscar apoyos también de las instituciones, que busque apoyo también de los medios de comunicación. En este caso puede ser incluso desde un Twitter y buscar articular con periodistas
pero no dejarlo callado y visibilizarlo lo que más se pueda, pero yo sí creo que es absolutamente difícil decirle a una persona, mira, es que cuando pasó un caso de abuso de autoridad, tú tenías que haber tenido un número de placas, esto es imposible. Y es imposible que también sigan las instituciones diciéndole, no hay nada porque usted no tiene elementos. Por Dios, yo fui vulnerada. Es que la gente no ve el daño. Sencillamente ve que si hay pruebas se puede tener éxito en un caso y si no hay pruebas, no. No, hay que visibilizarlo y en esto hay que también, comparto mucho lo de las marchas, totalmente. Así es, gracias, doctora No nos Diana. quedemos callados, mejor dicho, no nos quedemos callados. Exactamente, ese es el mensaje, no quedarse callados, las mujeres denunciar. A todas ustedes, muchísimas gracias. Gracias, doctora Diana, por esa reflexión. Gracias, Diana Salinas, por siempre estar presente para este canal. Gracias, Beto, a ti por invitarme. Ya sabes que aquí estaré las veces que me invites. Gracias, Lali. Yo también estoy súper agradecida y honrada con ustedes. La verdad, ha sido un debate maravilloso. Y Beto, a ti muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un espacio, de hecho, importante, sobre todo para la sociedad. Porque es que la sociedad tiene, o sea, si seguimos viendo los medios normales, por no decir cuáles son, pues yo creo que uno queda ignorante. Pues sí, eso es una realidad. Hay que abrir espacios como estos. No, gracias Beto. Y a Lalis, porque ella es una de las pioneras de este activismo digital. Esto no se trata de ser youtuber. Creo que Lalis es de las pocas que le pone el pecho a las balas también, que hace presencia en las marchas, que lucha, que está ahí, que acompaña a la marcha indígena, acompaña a las madres de Soacha, acompaña a todas las luchas sociales y por eso te quiero agradecer, Lalis, por el trabajo que haces y por siempre. No, Beto, a ti y al espacio, o sea, sabes que siempre he apoyado tu proyecto y lo voy a seguir apoyando. A Cuestión Pública soy fan, o sea, a Diana, y por supuesto haber conocido a la doctora Diana Pachón, de verdad que uno sale bastante bien de este espacio, así que, bueno, cuídense. Gracias, hermosas y poderosas, muchas gracias a todas. Chao. Gracias. Chao. Un abrazo a las dos.